Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar con Gonzalo Berongaray, que es pampeano, es un ingeniero agrónomo que vive en Santa Fe. Él vive en el casco histórico. Queremos incorporarlo esta mañana, queremos incorporar, como siempre, otras voces que nos ayuden a pensar y que nos alienten a esa transformación que seguramente tiene asperezas. Todas las transformaciones, en el plano que sea, tiene asperezas, pero también, esas transitarlas también nos llevan por algún momento a cosas buenas. La idea de la impermanencia, anicca, dicen en la India, qué linda palabra, anicca, ¿qué significa eso? La impermanencia. A veces te cuesta un poco más, a veces hay un poco más de placer. Anicca, anicca, anicca. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Qué decís? Bien, acá andamos, ¿Qué? en La Pampa. ¿Estás en La Pampa? ¿No estás en Santa Fe? Sí, vine por las fiestas y vine a pasarla acá con mi familia. ¿Qué estás viendo por la ventana? Bueno, estoy en la casa de mi abuela, donde he pasado la mitad de mi infancia y bueno, nada, mirando el patio, las plantas. Es clave lo que nos decís porque arrancábamos el programa y después terminamos la editorial con una canción sobre el mar que justamente nos remite a eso, ¿no? A nuestros bienes filosóficos y culturales, a meternos en ese espacio que nos permite revisar, reconocer de dónde venimos. Y vos describís a una abuela, describís un jardín, describís una atmósfera de una casa. Y a mí me parece que reconstruir eso tiene que ver con muchas de las fortalezas que tenemos que contarnos, tenemos que poder describir efectivamente. Y bueno, Gonzalo Berongaray, para terminar de presentarlo, es ingeniero agrónomo, como les decía. Se interesó mucho en arquitectura bioclimática y se ha hecho en el Casco Histórico de Santa Fe, junto a una arquitecta, claro, que trabajó en el proyecto, una casa diferente. Pero contala vos cómo es. Bien, bueno. No, básicamente, el otro día también me preguntaba un amigo, yo digo, simplemente usé los conceptos que nosotros estudiamos en agronomía en una casa. Nosotros como agrónomos somos algo así como estudiamos las plantas, ¿no? Estudiamos mucho las plantas. Los veterinarios estudian a los animales, los agrónomos estudiamos las plantas. Las plantas y las semillas, ¿no? Que es una linda idea esta de la semilla, ¿no? Estudiamos, sí, desde la semilla hasta... y los agrónomos también manejamos comunidades, digamos, no solamente una planta y su población, que serían individuos de la misma especie, sino también en comunidad y en el ecosistema, porque tenemos que estudiar el suelo, tenemos que estudiar el clima, cómo va a afectar todo eso a una planta, las especies que lo rodean, etcétera. La biodiversidad son componentes del ecosistema, siempre con un fin que es productivo. El agrónomo tiene el fin de proveer alimentos, fibra, energía a la sociedad. Ese es el fin del agrónomo. Y digo, bueno, ¿cómo aplico todo esto que uso para mi carrera en una casa? Básicamente empecé a tener en cuenta las cosas que uno necesita para vivir, y son las mismas cosas que necesita una planta, que necesita luz, necesita energía, necesita agua, necesita estar protegido, y está rodeado de otras plantas, de otras especies, de otras. Entonces, bueno, esas son cosas que uno tiene que imponer en una casa, y cómo hacer todo lo más eficientemente posible. Qué linda idea. Permitime ahí hacer una pequeña ventanita. Hermosa idea que nos transmitís. Vivir como, o tener el abrigo que tienen las semillas o las plantas para crecer. Dice Gonzalo, luz.
energía, agua, protección, que en el campo se ponen hileras, qué sé yo, de alamedas o lo que sean. De esto está hablando Gonzalo, y nosotros conocemos, o la mayoría de las personas por ahí ha visto algo en internet o algo, de este tipo de construcciones, pero en las afueras, por ahí en un barrio cerrado, por ahí. Pero esto, lo recuerdo una vez más, lo dije en el arranque, está en el casco histórico de Santa Fe. Por lo tanto, ahora que van a seguir el relato Gonzalo, imaginen eso, ¿no? Está en el centro. Está en el centro de la ciudad. Es un PH en realidad también, porque tiene un local comercial adelante, arriba hay otra casa, y nosotros estamos abajo. Era un terreno muy chiquito, como suelen ser en el centro de la ciudad, con otras, eran 3 viviendas, digamos, en el mismo terreno. Entonces era algo muy complejo, y estamos ubicándonos en el contexto y en el centro de una ciudad y un casco histórico, digamos, donde deberían primar las construcciones de época, ¿no? Sí. Y esas cosas las tuvimos en cuenta porque decíamos, bueno, una planta, imagínate, un cactus no crece en el medio de la selva, y una palmera o, no sé, una planta tropical difícilmente crezca en el medio. Di mal el ejemplo de la palmera porque hay palmeras en los oasis, pero algunas plantas tropicales no crecen en el medio del desierto, digamos. Uno ve otro tipo de vegetación, y tiene que, digamos, el ecosistema hacia la planta, ¿no? Y dijimos, bueno, la casa tiene que representar el ecosistema donde está, tiene que crecer como crecería una casa en este barrio. Y esas cosas son cosas que en la naturaleza son naturales. Vos decís, bueno, acá tiene que crecer tal planta, acá tiene que crecer otra planta. Son distintas las especies que crecen en distintos espacios. Y a veces no lo tenemos en cuenta en la ciudad. Y a ver, y pensando con ese criterio, a ver, ¿qué materiales usaron? Nosotros intentamos en todo lo posible usar los materiales que ya estaban en la casa, digamos. Hubo cosas que eran muy difíciles de reciclar, como hasta quisimos usar los mismos ladrillos, pero era imposible, digamos. Demoler y volver a usar ladrillo era muy difícil. Pero sí usamos desde todas las chapas que sacamos, todas las aberturas, incluso grifería que se sacó, que se limpió, se acomodó y se volvió a usar. Caños de desagüe que se limpiaron y se acomodaron, que eran de hierro fundido, digamos. Todas esas cosas se recuperaron y se volvieron a usar. Con el mismo concepto, digo, en la naturaleza las plantas no son eternas, ¿no? Las plantas mueren, los individuos mueren, pero no es que mueren y desaparecen, sino que dejan algo. Dejan las hojas que se descomponen, las raíces que se descomponen, vuelven a formar una nueva planta mucho más vigorosa, más sana. Bueno, y eso también lo tuvimos en cuenta. Digamos, Hay un lindo concepto ahí que podemos asociar, que me parece que tiene que ver con lo que decís. Se está hablando mucho de regenerar ahora. Mirá qué linda palabra, regenerar los suelos, los ecosistemas. Me parece que hicieron un poco de eso. Regeneraron esa casa con los materiales que había, ¿no? Sí, y la idea de que está bueno, digamos, esta idea de reciclar, no solamente reciclar para volver a usar, sino que en la naturaleza se recicla porque el tiempo pasa y las plantas se enferman, se vuelven viejas e ineficientes. Y también en las ciudades las cosas se reciclan porque se vuelven obsoletas, digamos. Las casas no necesariamente tienen que vivir por siempre, sino que aparecen nuevas tecnologías, nuevos materiales que podrían dar mayor eficiencia. Gonzalo, y más seguridad. Fíjate lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires con el último viento, porque el arbolado urbano en algunos sectores de la ciudad no ha sido regenerado. Entonces hizo un desastre, como todos saben. Claro. No atendimos todo eso. Tiene que ser programado. Claro, eso debe ser programado, porque lamentablemente, aunque parezca hermoso, todo tiene una vida útil, y en la naturaleza todo se recicla, digamos. Los árboles en algún momento mueren, algunos sobreviven muchos años, pero en algún momento se vuelven ineficientes, viejos, y necesitan dejar lugar a nuevos árboles. Qué lindo que lo expliques, porque en las ciudades la gente ve a alguien que está bajando un árbol porque por ahí está viejo y es un peligro para todos, y todo el mundo pega el grito en el cielo, quizás sin la información adecuada. Porque es lo que vos decís, hay que regenerar, poner un árbol nuevo. Bueno,
obviamente hay que hacerlo con el técnico que lo haga. Volvamos a tu casa. ¿Qué cosas, Sí. a ver, qué cosas tuvieron que resolver que vos puedas transmitirnos, así como, pucha, qué dilema se nos plantea con esto? ¿Cómo hacemos? Bueno, hubo dos cosas que fueron realmente un desafío porque no había experiencia, por lo menos en Santa Fe. Uno era el tema del agua. Nosotros queríamos que el agua de lluvia no vaya a la calle, Claro. digamos, que el agua de lluvia quede en la casa y se use en Oh, los inodoros. claro. Que los inodoros no funcionen con agua potable y que el agua de lluvia quede en la casa. O Porque para regar. Santa Fe tiene en Santa Fe, o para regar, sí, exactamente. Santa Fe tiene un problema, sobre todo en el centro, y es que cuando llueve mucho se inunda, digamos, y mandar agua a la calle es aumentar ese problema. Sí, claro. Así que bueno, ¿Y? hicimos un gran reservorio, Ujú. para guardar todo el agua de lluvia, y ese reservorio dijimos, bueno, era unas dimensiones, tenía más o menos 2 por 4 metros, por 1 de profundo. Dijimos, Sí. bueno, usémoslo también como área recreativa, que sea Mm. una pequeña pileta. Entonces, bueno, ahí todo el agua cae en lo que fuera una pequeña pileta, que no es ni reservorio ni pileta, porque no tiene los mecanismos que funciona una pileta. Sí. Pero bueno, Para guardo todo mojar el las agua de lluvia, patas, pero dirían digo, en el bueno, barrio, ¿no? Como una sí, piletita de lona que te refresca. Me la imagino, una cosa así. exacto. Es algo así de ese tamaño, un poquito más profunda porque tiene 1 metro, que está bastante bien, Mm, pero el problema era si se van a meter los chicos, el agua no tiene que estar sucia, claro. va a ser un problema. Bueno, hicimos todo un sistema de filtro, de descarte de los primeros litros de agua que caen, que Sí. son los que vienen más sucios. Eso se guardan aparte Para el para inodoro. regar y Claro, después o regar. y el resto va a esa Qué pileta. bueno, qué Y bueno. los inodoros chupan de la pileta, Qué bueno. automáticamente chupan de esa pileta y solo usamos Mm. agua de lluvia. Bueno, el agua fue un dilema. ¿Y el otro? El otro tema hicimos un sistema que se llama geotermia, yo no sabía bien el nombre, pero lo había visto, que es un sistema de refrigeración y calefacción natural, que básicamente uno entierra unos caños bastante grandes, Sí, anchos, de 20 y pico centímetros de diámetro, a unos 2,5 metros de profundidad. sí. Y hace como si fuera una serpentina bajo la Mm, tierra, qué y después maravilla. esos caños ingresan en las habitaciones. Y tiene un motorcito que de muy bajo consumo, que uno lo prende y tiene aire fresco, porque el aire circula por toda esa cañería, toma el aire desde el patio, el aire ingresa bajo la tierra, 2,5 metros, circula por ahí abajo y entra a las habitaciones como aire fresco. Y es aire fresco y seco, Sí, claro. porque además se seca en el recorrido. Y bueno, eso es como un aire acondicionado Qué maravilla. central, pero de bajísimo costo. Qué Eh, bueno, qué casi bueno. no gasta energía. Esos fueron los desafíos porque tampoco había experiencia, entonces ahí hicimos un convenio con la Facultad de Arquitectura Ujú. para que lo desarrolle y a nosotros nos interesaba también que sirva como ejemplo. Le pedimos que lleven chicos para sus prácticas, hubo Ujú. como 3 chicos que hicieron sus prácticas profesionales en nuestra casa Che, y hablando de que, eso, acá, bueno, acá Paulina pregunta, ¿hay visitas guiadas? No me la imagino porque te rompe toda la intimidad de la casa, pero bueno, por ahí tienen alguna página en Instagram o algo, ¿no? En internet. no, la verdad que no hemos sido no tenemos ni visitas, ni Ah, páginas, claro. ni hemos, ¿Fotos por pero ahí? fotos sí, la arquitecta sacó muchas fotos, bueno, hizo una nota que después esa nota la levantó un medio local de Santa Fe. Y eso sí, pero nosotros estamos abiertos para contar la experiencia, Qué mostrarla. bueno. Vos la casa no ves nada de otro mundo cuando entras a la casa. Sí lo ves, digamos, todo el periodo de construcción, se tuvieron en cuenta varias cosas, que doble muro, toda la casa tiene doble muro, Para tiene doble aislar, techo, digamos, claro, para toda aislación al mango, pero vos eso no lo ves.
Claro, Lo mismo que el sistema de esta refrigeración no lo ve. claro. Bueno, obviamente tenemos termosolar, paneles solares que están en el techo que no se ve. Bueno, es como que vos decís, no, entras y no te das cuenta. ¿Le La sobra pileta, no te energía? digo que está con agua. ¿Le sobra energía para Mirá, poder meter al sistema? Porque ahí en Santa Fe tienen una ley que lo pueden hacer, ¿no? sí, nosotros cuando empezamos el proyecto, todavía no es, digamos, fue justo el cambio de mandato provincial, y no estaba vigente. Ah, mira. Había estado en su momento, después demoró como 2 años en entrar. Pero, Yo averigüé, y volvió a entrar en vigencia una vez que ya teníamos todo listo. Y la verdad que no teníamos cómo, porque claro. más allá de no solamente lo técnico, sino que hay muchas cosas administrativas que uno tiene que hacer en su Sí, sí, momento. claro. Eh, bueno, y no nos sobra, porque, bueno, no teníamos posibilidad de volcar la red, y tampoco pusimos baterías, que era una cosa que a Ah, nosotros no nos parecía que estaba bueno. claro. No pusimos baterías, pero sí tratábamos de que todo el consumo que tenemos en la casa sea, el pico grande sea Mm, durante el día. Por ejemplo, el lavarropas, el lavavajilla, claro. no Cuando tenés sé, la luz del sol. tenemos cuando tenemos la luz del sol tratamos de hacer todo, y a la noche solamente Mm. las lamparitas. Che, Gonzalo, tenemos un minuto de final. Si vos tenés la idea de hacer una cosa así, estoy pensando en oyentes que están entusiasmadísimos por ahí como nosotros acá con esta idea, con este proyecto de ustedes. Eh, ¿Cuál es la dificultad que hay que sortear? ¿Que te parece que es lo más complejo? Que decís, puta, esto habría que cambiarlo o esto es lo que me llevó más tiempo. ¿Qué hay que atender cuando uno piensa en la idea de construir así del modo que lo han hecho ustedes, bioclimático? Ser persistentes, Mm, nada más. mm. Eso vale Y para toda la Argentina, ¿no? Y para hacer cualquier para cosa. Sí, sí, yo creo que sí, porque nosotros encontramos muchos nos en el camino, Ah, y todo era imposible. No, ¿qué esto no Darío? estamos acostumbrados, esto no sabemos hacerlo. Yo creo que esto, si uno se pone como objetivo y no claudica en esos objetivos, va a encontrar el camino y la solución. ¿Viste cómo es? Pero hay que ser insistente. ¿Viste cómo es? Lalo Mir tiene una embarcación ahí donde vive en Rosario parte del tiempo que le puso, ¿viste cómo es? ¿Viste que en los pueblos dice, no, no te pude llegar allá, ¿viste cómo es? Y la llama así, ¿viste cómo Sí. es? Es así, pero hay que Eso ser persistente. fue, hay que ser tenaz, hay que tener paciencia, pero volver a insistir, digamos. El sistema de agua, por ejemplo, de doble agua, yo veía que en los planos nunca aparecía el segundo tanque de agua, Sí, ¿viste? Y yo decía, pero si yo quiero doble circuito, ¿por qué no aparece? Bueno, pero no, vamos a ver si lo hacemos. No, lo vamos a hacer. No, bueno, y llegaba el tiempo y yo veía que en la obra no ponían el no doble sistema de agua. aparecía. ¿Y dónde está? No aparecía, y nadie me daba bola. Bueno, sí, pero no, va a ser complicado, ¿no? ¿Cómo lo va a manejar? Y yo lo quiero, no me importa, háganlo, ¿viste? Y bueno, ¿Viste cómo es? eso es un ejemplo, pero Sí. aparecían mil trabas, y no eran trabas lógicas, digamos, eran cosas de, bueno, hagamos como sabemos hacer las cosas, no inventemos Claro, nada, claro. pero era nada, detenerse un poquito, poner un poquito de ingenio y Sí. encontrar la vuelta. Che, hermoso Es escucharte. solo eso. Hermoso escucharte, escuchar, bueno, el concepto, la idea, esta comparación entre lo que es el cuidado de una planta o el desarrollo de una planta y el desarrollo de una casa, nos pareció hermoso. Y esto que decís en el final, ¿no? Ser persistentes y abrir la cabeza a ideas realmente innovadoras. Este es un tiempo de procesos inéditos y me parece que hay mucho de esto cuando vos te empecinás en el segundo tanque, estás diciéndole al equipo constructivo, a los arquitectos, a la sociedad toda, che, pensemos inédito, pensémoslo y Sí, hagámoslo, es posible. Bueno, te sí, mandamos un gran sí, sí, tal cual. abrazo, Gonzalo. Ha sido un placer que seas parte del último programa del año. Me parece que esto nos envalentona, esto nos hace bien. Te estamos preguntando a la gente que nos escucha qué deseo tienen para el año que viene y qué darían
¿Cuál es tu deseo y qué vas a dar el año que viene? Bueno, sabemos que se nos vienen tiempos difíciles, ¿no? Mi deseo es que como sociedad estemos lo mejor posible, que podamos tener un buen año, y pienso ponerle buena cara y Lindo trabajar. eso. Ponerle la buena cara. Está muy bueno. Nos quedamos ahí. Un gran abrazo. Dale, un abrazo. Gracias, Gonzalo. Buen Gonzalo año. Verongaray está en La Pampa porque él es pampeano, fue a visitar a su mamá, nos habla casi mitad desde el patio, mitad dentro de la casa, pero hablando de su casa que tiene en el casco histórico de Santa Fe, que ha hecho con una construcción bioclimática, ¿no? Con materiales del lugar, regenerando lo que había. Ahí, por ahí va, por ahí va. Y no es necesario tener la guita del mundo para hacerlo, un country, un gran terreno. No, es más cuestión de disposición, es parte de lo que ha dicho, ¿no? Y bueno, Gonzalo Verongaray es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en ciencias del suelo, lindo, interesante, ¿no? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.